Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Sean todos bienvenidos a Escuela Sabática. Que el estudio de esta semana pueda fortalecer nuestra fe, acercarnos más a Dios y llevarnos a tener un conocimiento real de su carácter. Entramos a una nueva semana. Para esta semana nos toca la lección número 2 del folleto de Escuela Sabática. El título de la lección es Conociendo a Dios. Antes de comenzar este estudio, voy a pedirles que me acompañen a hacer una oración. Nuestro buen Dios, danos tu bendición en esta hora para que al abrir la Sagrada Escritura podamos entender la lección de Escuela Sabática de esta semana. Danos tu bendición y tu buen espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces para esta semana nos toca estudiar la lección número 2 de nuestro folleto. El título del tema es Conociendo a Dios. El versículo de memoria se encuentra en San Juan capítulo 17, versículo 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiero comenzar el estudio de esta semana partiendo del versículo de memoria. Voy a volverlo a leer. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el ámbito humano, el conocimiento común se adquiere a través de los sentidos y del uso de la razón. Pero cuando hablamos de conocer a Dios, como lo dice el versículo de memoria, cuando hablamos de conocer a Dios, entramos en el ámbito espiritual de la revelación. Entonces, en este ámbito, conocer a Dios implica que Dios se revele a nosotros, se dé a conocer a nosotros. No se trata de que nosotros vamos a hacer uso de medios para ir a descubrir a Dios. Cuando entramos en el ámbito espiritual para conocer a Dios, debemos esperar que Dios se revele a nosotros. Ahora, la Sagrada Escritura es el medio confiable, accesible, seguro que Dios ha utilizado para revelarse al ser humano. La Sagrada Escritura es ese puente que conecta el ámbito material con el ámbito espiritual. La Sagrada Escritura es la parte material, o sea, el libro, ¿no? Las hojas que nosotros podemos tocar, ver. Pero el contenido de la Sagrada Escritura es esa parte espiritual que nos habla de Dios, nos da a conocer su carácter y sus planes. O sea que para conocer a Dios necesitamos de la Sagrada Escritura. Este es el medio, este es el puente que nos va a conectar con el ámbito espiritual. Ahora, para conocer a Dios no basta con leer la Sagrada Escritura. Es esencial que lo hagamos con fe, con oración, que haya en nosotros una actitud espiritual y que pidamos al Señor que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente para que nos lleve a conocerlo. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tú y yo nos leemos el capítulo 53 de Isaías. Este capítulo nos habla del siervo sufriente, de la obra del Mesías, ¿no? Con referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo lo leo y después de mi lectura lo entiendo, pero solamente como información. Pero tú
que lo leíste, terminaste conociendo a Dios. ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en que tú lo hiciste con fe, con oración, pusiste actitud espiritual y lo hiciste de forma creyente. Entonces notemos que para poder conocer a Dios necesitamos poner fe, hacerlo de una manera creyente. Solamente de esa forma y a través de la Sagrada Escritura vamos a poder tener un real conocimiento y verdadero de Dios. Bien, entonces el tema que estamos estudiando, que vamos a estudiar durante toda esta semana es conociendo a Dios. Ahora, conocer a Dios implica que cada día tengamos una percepción más clara acerca de Dios. Y para eso tenemos que necesitamos ir a la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es el libro autorizado por Dios para llevarnos a conocer al Señor. Consideremos lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten lo que nos dice esta escritura. El Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. ¿Y por qué nos manda a escudriñar las Escrituras? Porque la Sagrada Escritura viene de Dios. Es un libro inspirado, es el libro autorizado por Dios para que nosotros a través de este libro sagrado podamos conocer al Señor. Ahora, el Señor nos dice, escudriñen, o sea, estudien, mediten en la palabra, porque solo estudiando detenidamente la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, habiendo recibido iluminación espiritual, es como vamos a poder conocer a Dios, tener una percepción más clara de Él día a día. Ahora, en esta escritura el Señor también nos dice que debemos escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos ¿qué cosa? La vida eterna. Dice que ellas nos dan testimonio de Jesús. Ahora, si nosotros buscamos vida eterna, buscamos salvación, entonces debemos ir a las Escrituras, porque en ella están las enseñanzas, los principios que nosotros necesitamos conocer para recibir la vida eterna. Ahora, la palabra también dice que las Escrituras nos dan testimonio de Jesús. La Biblia nos habla de Cristo. Entonces, para poder conocer a Dios, debo ir a la Sagrada Escritura. Esto quiere decir que la Biblia es el libro autorizado, seguro y confiable para conocer a Dios. No necesitamos ir a otros libros, no necesitamos tomar literaturas que no tengan que ver nada con la palabra para entender o conocer a Dios. Solamente la Sagrada Escritura es suficiente para poder relacionarnos y conocer a Dios. Ahora, el enemigo de las almas, Satanás, está interesado, su deseo es que el ser humano se pierda, destruirlo, alejarlo de Dios. Y él está empeñado para llevar al ser humano a la rebelión, a alejarlo de Dios. Y para eso se esfuerza en tergiversar el carácter de Dios y recurre al engaño. Fíjense lo que nos dice la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del huerto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Noten lo que esta escritura nos dice, ¿no? Satanás viene y le dice a Eva cosas que eran realmente mentiras, ¿no? Tergiversa el carácter de Dios. A Dios lo presenta como un Dios egoísta, ¿no? Que le está ocultando información, que no quiere realmente el bienestar, la paz, la felicidad de Eva. Y finalmente Eva lo que hace es creer, ¿no? Creer a las palabras de Satanás, ¿no? Cree en el engaño y hace exactamente lo que el enemigo le sugiere. Lamentablemente en esto es también arrastrado Adán, ¿no? Ambos caen en esos argumentos, en esos engaños del enemigo. Y es que en eso está empeñado el enemigo, ¿no? Busca tergiversar el carácter de Dios para que no lo conozcamos, busca alejarnos de Él para llevarnos a la perdición. Pero nosotros no necesitamos ser engañados por el enemigo, porque tenemos la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos lleva a conocer de manera real a Dios. Ahora, el enemigo actúa de muchas formas para tergiversar el carácter de Dios y que no podamos llegar a conocerlo. Es por eso que el enemigo ha inducido a muchos seres humanos, a quienes ha controlado y dirigido, a escribir ideas como, por ejemplo, que Dios no existe, ¿no? Y eso lo llamamos ateísmo. Pero la Escritura al respecto, ¿qué dice? Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Entonces, de esa manera, por ejemplo, el enemigo trata de engañar al ser humano para alejarlo de su creador y hacerle creer que la religión, el cristianismo, no es un invento de los curas para controlar las mentes de los seres humanos. Pero el enemigo no se queda ahí. Ha seguido avanzando en esto, no tratando de engañar al ser humano, tergiversar el carácter de Dios. Y a otros hombres a los cuales ha inspirado, ha controlado de alguna manera, los ha llevado a escribir lo siguiente, para tratar de engañar, ¿no? Hay quienes dicen, por ejemplo, no, sí, Dios sí existe, Dios sí ha creado el universo, pero Dios vive ajeno a su creación, Él no participa en ella. Le dio cuerda como a un reloj, estableció leyes y deja que se rija de manera autónoma. Esto es lo que sostiene el deísmo, pero eso significaría decir que la fe es innecesaria, que no es necesario orar y que si Dios no participa, no se involucra en su creación, entonces no hay necesidad de una revelación. Entonces esos son engaños del enemigo para alejarnos de Dios. Pero el enemigo no ha quedado allí. También ha llevado a otros hombres a que escriban, que esparzan sus engaños, ¿no? Hay quienes dicen, ¿no?, que Dios está en todo lugar, está en una piedra, está en una planta, y eso se llama el panteísmo, ¿no? Cómo trata de engañar, ¿no? Una cosa es el creador y otra cosa es la creación. Y el enemigo no ha quedado allí, sigue tratando de tergiversar el carácter de Dios y engañar a los seres humanos para inducirlos a la rebelión. Hoy en día, por ejemplo, se ha metido dentro del cristianismo lo que se llama una nueva orientación teológica, donde se ha tergiversado, se está presentando un evangelio muy diferente al que la Biblia enseña, ¿no? Ideas contrarias que no enseña la Biblia con respecto a la salvación, ¿no? Se está distorsionando, ¿no?, esas dos doctrinas que son la base de la salvación, la justificación por la fe y la santificación por la fe. Entonces nosotros no necesitamos prestar oído al enemigo, caer en esos engaños, porque Dios nos ha dado la palabra. Y este es un libro fiel, seguro y confiable para poder conocer a Dios verdaderamente. Bien, continuemos. La lección de esta semana también nos lleva a considerar un punto muy importante. Dios es santo. A medida que comenzamos a conocer a Dios, recordando que solamente podemos conocer a Dios a través de su palabra, no hay otro medio. La palabra es el medio que nos conecta con lo espiritual. Ahora bien, a medida que vamos conociendo a Dios, el Señor nos va revelando más y más su carácter. Y uno de los atributos que Dios nos revela cuando se da a conocer a nosotros es justamente la santidad, ¿no? Su santidad.
Ahora, ¿qué es la santidad? La santidad es un atributo divino, ¿no? Es un atributo divino, pero recordemos que la santidad no es solamente ausencia de pecado, sino que es absoluta pureza, perfección moral, ¿no? Significa total separación del mal. En este sentido, podemos decir que el único verdaderamente santo es Dios. Cuando el ser humano comienza a conocer a Dios, algo que primeramente Dios le revela al ser humano cuando se da a conocer el Señor es justamente su santidad. Y cuando se da esta experiencia, sucede lo siguiente. Para eso vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículos 1 hasta el 5. Fíjense lo que nos dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí Isaías nos está presentando su visión, ¿no? Recibió una visión de parte de Dios. Y en esta visión, Isaías, recordemos que Isaías fue un profeta, un hombre muy consagrado, muy entregado a Dios. Sin embargo, cuando Dios se le revela, le muestra en visión, lo que Isaías ve es, dice, al Señor sentado sobre su trono. Y cuando Isaías ve al Señor sentado sobre su trono, al mirarlo al Señor, su apariencia le revela a Isaías la santidad de Dios. Y en ese momento, dice el profeta, que dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, fíjense lo que produce, ¿no? O sea, cuando Dios se revela al ser humano, el efecto que deja, ¿no? en la persona. En este caso, Isaías fue llevado a tomar conciencia profunda de su condición espiritual. ¿Y cómo es que llegó a esto? Cuando el Señor se reveló a él, cuando le mostró su santidad. Y eso mismo también experimentó Pablo, ¿no? Cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Pues en una de sus cartas él escribe, ¿no? Miserable de mí, dice, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y es que a esa experiencia llega todo creyente cuando Dios se revela a esta persona mostrándole su santidad. Y a partir de ese momento, la experiencia de conocer a Dios, el relacionarnos con Dios, va a estar basada en la reverencia y la humildad. Cada vez que nos acerquemos a Dios, lo vamos a hacer siempre con una actitud reverente. Y esta experiencia es algo que debemos alcanzarla por medio de la palabra, por medio de la Escritura. Solamente a través de ella podemos conocer realmente a Dios. Otro punto importante que nos lleva a considerar el estudio de esta semana es el siguiente punto. Dios es amor. Para esto, la lección de esta semana nos pide ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 19. Vamos a leer para luego poder comentar. Yo voy a leer solamente algunas partes. Dice así: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A medida que vamos conociendo a Dios a través de la palabra, el Señor se va revelando a nosotros. Ya hemos visto que uno de los atributos que Dios nos revela cuando lo vamos conociendo es su santidad. Pero también Dios nos revela, ¿no?, el amor, que es un atributo divino. Hemos leído en esta escritura que Dios es amor, su naturaleza es amor. Y ese amor de Dios se ha manifestado a nosotros en Jesucristo. Pues recordemos lo que nos dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Primera de Juan capítulo 4 nos dice que una manera de dar evidencia, ¿no?, de que hay amor en nosotros, amor de Dios, es amando a Dios y amando a nuestros prójimos. Ahora, si alguien dice, así señala la palabra, si alguien dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal dice es mentiroso, ¿no? No podemos decir que amamos a Dios mientras que estamos aborreciendo a nuestros prójimos, porque recordemos que la palabra nos manda a amar a nuestros semejantes. Ahora, entonces en este sentido se comprende que no podemos amar a Dios a quien no vemos si es que no estamos amando a nuestros hermanos a quien vemos. Recordemos que el verdadero amor se manifiesta cuando lo expresamos, como cuando lo manifestamos, amando a Dios y amando al prójimo. Otro punto importante que el estudio de esta semana nos lleva a considerar es Dios y la creación. Para esto vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 2, versículo 7. Empecemos con Génesis 1:1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta escritura está señalándonos que Dios es creador. Y antes de que Dios creara el universo, Dios ya estaba presente, porque Dios es eterno. Ahora, Dios está por encima de su creación, es independiente a ella. El Señor no está condicionado por el tiempo, por el espacio, por la materia. Y en este punto, la Sagrada Escritura lo que nos está revelando es otro atributo de Dios, ¿no?, su trascendencia. Y esto está conectado con lo que dice el Salmos 33:9, que dice así: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aquí la Escritura nos dice que Dios, por su palabra tiene poder, trajo a la existencia en un instante todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y en esta escritura nos está señalando otro atributo de Dios, que el Señor es todopoderoso. Entonces notemos que por estas escrituras se nos muestra la trascendencia y a Dios todopoderoso. Pero también es esencial que consideremos lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí el Señor la palabra nos está diciendo que para crear al ser humano, el Señor dice que
tuvo que acercarse a su creación, ¿no? Involucrarse con la creación, tomando, dice, polvo de la tierra, y a partir de ese polvo dice que formó al ser humano. Y el Señor tuvo que acercarse bastante a la nariz de Adán, donde dice la Escritura que sopló aliento de vida, ¿no? Para que el hombre viniera a la existencia. Esto nos muestra claramente que Dios es un Dios cercano, ¿no? Que se involucra con su creación. Y aquí también se nos muestra otro atributo de Dios, ¿no? Su inmanencia. Y podemos ver entonces que Dios es un Dios cercano, y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Hechos 17:27, no está lejos de cada uno de nosotros. Dice este comentario, ¿no? Dice, su trascendencia y su inmanencia nos revela más profundamente su carácter. No es solo poderoso, sino también relacional. De esa forma, su amor nos alcanza. Bien, continuemos. El estudio de esta semana también nos lleva a considerar Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, 23, dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas dos escrituras tienen algo en común, que ambas nos mencionan que Dios está con nosotros. Ahora bien, Jesús tuvo que tomar la naturaleza humana, ¿no? Para entrar en nuestra esfera. Y estando en su condición de hombre, pudo revelar y darnos a conocer al Padre. Los evangelios nos muestran de manera muy profunda, ¿no?, la vida, el testimonio de Jesús. Y podemos ver en la vida de Jesús los atributos divinos. Él durante su vida manifestó la santidad, la pureza, la justicia, la misericordia, el amor de Dios. De esa manera, el Señor nos dio a conocer al Padre, ¿no? Nos llevó al conocimiento de Dios, es decir, a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La lección de esta semana está muy interesante. Nos lleva a comprender que necesitamos conocer a Dios. Es esencial en la experiencia cristiana, porque solo conociendo a Dios día a día podemos estar preparados para seguir avanzando en el camino de la fe y finalmente poder llegarnos a encontrar con nuestro Salvador. Te invito a que estudies la lección, que puedas sacar de la Sagrada Escritura principios esenciales con referencia a lo que hemos estudiado. Asimismo, quiero invitarte a que compartas nuestras publicaciones, te suscribas, déjanos comentarios, danos sugerencias. De esa manera nos vas a estar ayudando a poder continuar y cada día mejorar. Que tengas un excelente día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.